Capítulo 1. El campo de batalla con 0 muertos. Parte 1. En ese campo de batalla, hubo 0 muertos. Ahora seguimos con los informes de la batalla de hoy. El cuerpo blindado no tripulado del Imperio, Legión, invadió la 17ª zona, y fueron repelidos y exterminados por los drones automatizados de nuestra República de San Magnolia. En contraste, nuestro lado ha sufrido bajas mínimas, y ningún caído en combate. Ubicada en la primera zona, la capital de San Magnolia, estaba la calle principal de Liberté et Égalité, tan pacífica y elegante que era imposible imaginar que este país estuviera en estado de guerra durante los últimos 9 años. Las fachadas blancas de los edificios de estilo occidental hechas de piedra antigua tenían varias esculturas en ellas. Bajo la luz de la primavera y los cielos azules, el verde de los árboles y las antiguas farolas oxidadas de color negro formaban un contraste con el cielo azul. En el café situado en la esquina de la calle, había estudiantes y amantes, nacidos con cabello plateado, riendo animadamente. Situada sobre el tejado azul del ayuntamiento había una estatua del revolucionario Santo Magnolia y la bandera de 5 colores, que simbolizaba la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y la pureza. Las baldosas de piedra de esta calle principal se extendían directamente hacia los suburbios, pavimentadas después de una muy cuidadosa planificación urbana. Un joven de ojos plateados veía cómo la luna pasaba, con las manos siendo sujetadas por sus padres al pasar, riendo a carcajadas. Tal vez simplemente estaban de paseo. Lena sonrió a la familia, y volteó la mirada hacia la enorme pantalla de televisión holográfica. La sonrisa se esfumó de sus blancos ojos plateados. Esta chica de 16 años estaba vestida con el uniforme femenino de cuello color cian de la República. Tenía un lindo rostro blanco como la nieve, tan delicado como el cristal. El elegante comportamiento de ella era testimonio de su educación como noble. Su sedoso cabello plateado tenía ligeros rizos reales en el sartén y tenía grandes ojos del mismo color bajo sus largas cejas. Tal era la prueba de que ella era una de las nobles consortes de Selena, una pura sangre, de aquellos que vivieron en estas tierras mucho antes de que la República naciera. Bajo el destacado liderazgo de Handler, los drones de alta capacidad continúan luchando, siendo capaces de completar la misión de defender el país sin tener que enviar recurso humano a la peligrosa línea del frente. Realmente las capacidades de este avanzado sistema de combate son indudables. Es probable que la Legión deje de operar 2 años en el futuro, pero seguramente el Imperio malvado será vencido por la Organización de la Justicia, que es la República. ¡Viva San Magnolia! Gloria a la bandera de 5 colores. La locutora, de cabello y ojos blancos como la nieve, mostró una sonrisa de orgullo, pero la cara de Lena estaba envuelta en sombras. Tal informe de batalla seguía emitiéndose una y otra vez desde que comenzó la guerra, tanto que era más surrealista que optimista, pero la mayoría de los ciudadanos no tenía duda de esto. Irónicamente, la realidad era que, la mitad de la República fue conquistada en 6 meses una vez comenzó la guerra, sus límites retrocedieron. Desde entonces, las tierras no habían podido ser reclamadas. Y además, Lena giró la cabeza, mirando la calle principal, envuelta en la luz de la primavera, pareciéndose a un retrato. La locutora, los estudiantes y amantes de la cafetería, los peatones caminando por las calles, la familia que acababa de pasar y la propia Lena. Como el primer país republicano moderno en el mundo, San Magnolia se jactaba de aceptar inmigrantes de otros países y los recompensaba. La República era históricamente un nido para los albás, y los otros países que tuvieran gente con diversos colores de piel viviendo allí. Tanto Aquilas, que era tan oscuro como la noche, la luz dorada de Aurata, la brillante roja Rubella, o la Caerulea con refrescantes ojos azules, daban la bienvenida a todos los Colorata dentro de sus fronteras. Pero en este momento, en la bulliciosa calle principal de la capital, no, ni siquiera en la capital, ni en las 85 zonas legislativas, no se encontraba nadie que no fuera un alba de cabello y ojos plateados. Sí. De los soldados que eran oficialmente enlistados como humanos en el campo de batalla, era verdad que había 0 caídos en combates para ser contrarrestados. Sin embargo, ¿qué significa estos 0 caídos en combate? En un rincón del Palacio Blanc-Neige que había existido desde la época imperial, el cuartel militar hecho con deslumbrante diseño de la era imperial era el lugar a donde Lena se dirigía. Situado en este palacio se encontraba la importante fortaleza agrupada,
el Gran Muro, que rodeaba a todos los sectores políticos, y todos los soldados de la República estaban allí. Fuera del Gran Muro, sobre las líneas del frente a más de 100 kilómetros de distancia, no había soldados estacionados. Los únicos en las líneas de frente eran drones, los Juggernauts, y su comando era llevado a cabo desde la sala de control del país. Había por lo menos 100.000 personas controlando a los procesadores, y alineada detrás de ellos estaba la línea de defensa que comprendía el área de minas antipersonal y antitanques, con cañones de interceptación automatizados. Nunca antes habían fracasado. Por supuesto, las fuerzas dentro del Gran Muro nunca habían experimentado una sola batalla. Las otras posiciones eran simplemente para introducir estrategias de operación procesadas de una manera similar a la logística. El ejército de la República en este punto no tenía personal en posición actual de combate. Lena perfumó el penetrante aliento a alcohol de los oficiales que pasaban, y frunció el ceño. Era probable que estuvieran viendo los deportes en la gran pantalla de la sala de comandantes. Les dio una mirada de reproche, solo para ser recibida con burlas. Mira a esta querida muñequita. Oh, qué miedo, ¿vas a seguir hablando con los importantes drones que conservas en tu habitación? Dio la vuelta sin pensarlo 2 veces. Todos ustedes. Buenos días, Lena. Una voz salió de un lado y, al dar la vuelta, se encontró a su compañera, Annette. La capitana técnica del departamento de investigación era la única con la misma edad y año que Lena, su única amiga del mismo año. Buenos días, Annette. De seguro despiertas temprano cuando duermes mucho. Apenas regreso. Pasamos toda la noche trabajando. No me asocies con esos idiotas. Estoy trabajando. Tenemos un problema que solo la genio técnica de la capitana Henrietta Penrose puede resolver. Annette soltó un bostezo como si fuera un gato. Tenía un corto cabello blanco y plateado, con ojos grandes del mismo color. Durante el saludo, Annette echó un vistazo a los oficiales ebrios que se escabulleron, y se encogió de hombros. Sus ojos básicamente decían que era inútil darle un sermón a tales imbéciles. Con esos ojos plateados, Lena se dio cuenta de que Annette estaba tratando de detenerla, y se puso roja como la remolacha. Ah, hablando de eso, tienes una alerta en tu terminal de inteligencia. Te ayudaré a resolverlo. No hay necesidad de eso, lo siento, y gracias por eso, Annette. No hay problema. Pero trata de no acercarse demasiado a esos drones. Lena quiso responder, pero sacudió la cabeza y fue a la sucursal de control a la que estaba asociada. La habitación estrecha que estaba ocupada por controles inorgánicos era oscura y húmeda. La pantalla principal del holograma en espera daba una débil luz, y el piso y las paredes eran plateados. Lena se sentó en este sillón futurista, se puso el aro de aspecto elegante, el dispositivo RAID, peinó su largo cabello plateado detrás de ella, y con orgullo levantó la vista. En este lugar, desde donde las líneas del frente se encontraban lejos del Gran Muro, esta habitación reducida era el único campo de batalla dentro de las 85 regiones de la República. Identificación iniciada. Vladilena Milicé. Oficial comandante del Frente Oriental, 9ª Zona de Combate, Fuerzas Defensivas Terciarias. Después de la verificación de voz e iris, el sistema de control fue activado. Seguidamente aparecieron enormes haces de datos uno tras otro en la pantalla holográfica, obtenidos desde los auxiliares de observación instalados en las distantes líneas del frente. Apareció en la pantalla principal un mapa digital que mostraba todos los puntos parpadeantes, indicando las fuerzas tanto aliadas como enemigas. Había 70 puntos azules mostrando máquinas aliadas, y de estos, 24 estaban en el tercer escuadrón bajo el cargo de Lena, mientras que 23 estaban bajo el mando del segundo y cuarto escuadrón, respectivamente. Las manchas rojas que indican las fuerzas enemigas eran abrumadoras en número. Para raids activos. Sincronizando el objetivo, unidad de procesamiento central, Pléyades. Los cristales azules del dispositivo RAID en su nuca inmediatamente empezaron a calentarse. No era calor proveniente de los propios cristales, sino un calor alucinatorio de los sentidos al estar siendo activados y sincronizados en este proceso del Power Raid. Los cristales de amplificación nerviosa virtual empezaron a computar. A través del sistema nervioso virtual establecido,
Se activaban unas partes específicas del cerebro, las regiones no utilizadas, abandonadas a lo largo del proceso de evolución y olvidadas durante el flujo del tiempo. Se adentraba al consciente y subconsciente de Lena, penetrando más adentro. Por lo general, era imposible acceder a esa sección conscientemente, pero la vía hacia el acúmulo de la subconsciencia, el subconsciente compartido con toda la humanidad, era gradualmente abierta, conectándose a la conciencia del procesador con nombre personal Pléyades, el comandante del tercer escuadrón. Los sentidos de Pléyades eran uno con Lena. Para raid completo. Handler 1 a Pléyades, por favor, cuida de mí hoy. Su voz era tranquila y estable. Después de una pausa, la voz de un joven, con aproximadamente 1 o 2 años más que ella, respondió. Pléyades a Handler 1. El para-raid está bien. Esa voz sonaba sarcástica. Lena era la única en la sala de control, y esta voz no era de nadie más. En cambio, era la voz de la unidad procesadora de Pléyades que se había sincronizado con sus sentidos, dando un efecto alucinatorio de sonido. Una voz. Este Juggernaut construido en respuesta apresurada a la guerra no tenía funciones comunicativas. No tenía una capacidad de pensamiento complejo que pudiera considerarse opinión o conciencia. Este para-raid se derivó de la conciencia colectiva de la raza humana. La zona de minas antipersonal, una línea defensiva creada para soportar las fuerzas blindadas enemigas. Esa era una intensa línea del frente donde los drones de ambos lados se masacraban entre sí, 0 muertos, de hecho. De seguro deber ser muy difícil saludarnos con delicadeza como los 86 de aspecto humano, albaz. 86. Eran el último muro de protección del paraíso que la República dejó cuando la Legión arrasó el continente cerdos de aspecto humano protegiendo la zona no humana, la zona legislativa 86, más allá de las 85 zonas legislativas. Ese era el término despectivo usado para los Colorata, aquellos que vivían como ciudadanos de la República, pero considerados inferiores a los humanos por sus propios países, viviendo en los refugios preceptivos fuera del Gran Muro y en primera línea. Capítulo 1. El campo de batalla con 0 muertos. Parte 2. Hace 9 años. Año 358 del calendario de la República. Año 2139 del calendario estelar. El país al norte del continente, el Imperio Giad que limita con el oriente de la República declaró la guerra en todas las direcciones. La primera ola de las fuerzas de la Legión con drones de batalla completamente no tripulados comenzó la invasión. Frente a las abrumadoras fuerzas de la superpotencia militar de Giad, el ejército ortodoxo de la República se desmoronó en medio mes. En aquel entonces, los militares reunían todo su recurso humano, y mientras seguían con tácticas dilatorias desmoralizantes, el gobierno de la República tomó 2 decisiones. Una era evacuar a todos los ciudadanos de la República a las 85 zonas legislativas. La otra fue para iniciar la Orden Presidencial 6609, el Acta Especial de Seguridad en tiempo de guerra. Esta ley tomó a todos los Colorata que residieron en la República como enemigos que se aliaron con el Imperio. Fueron despojados de su ciudadanía, vigilados y aislados en los refugios fuera de las 85 áreas. Seguramente esto fue una traición a la legislación y a la bandera de los 5 colores de la que la República estaba tan orgullosa. Todos y cada uno de los Colorata nacidos en el Imperio, excepto los albaz, fueron tratados como seres que deben ser contenidos, un descarado caso de discriminación humana. Naturalmente, los Colorata protestaron. Sin embargo, el gobierno lo suprimió por medio de la fuerza militar. Hubo bastantes albaz que protestaron. Sin embargo, la mayoría de los albaz lo permitieron. Las 85 zonas legislativas no podían contener las necesidades de toda su gente después de todo, ya fueran recursos, tierras o posiciones. Los rumores de que espías Colorata arruinaban su país eran mucho más fáciles de aceptar que admitir la dura realidad. Su país se había quedado atrás. Y con las fuerzas enemigas poniéndolos en su lugar, los humanos necesitaban inocentes en quienes desahogar su rabia y resentimiento. La supremacía racial instantáneamente ganó reconocimiento y justificación. Esta noble, regia y humanitaria primera república moderna establecida en el mundo acabó reconociendo a los albaz como los más destacados entre todos, mientras que todos los Colorata del anticuado e inhumano imperio eran inferiores,
Simples cerdos tontos y bárbaros con apariencia humana que no pudieron evolucionar con éxito. Todos los Colorata fueron contenidos en campos de concentración, y mientras servían en el ejército, tenían que construir las murallas de la fortaleza del Gran Muro. Todos los bienes de los Colorata fueron confiscados y apropiados, mientras los ciudadanos le suplicaban al gobierno humanitario que se les permitiera eludir el servicio militar, la labor y los impuestos adicionales durante la guerra. La discriminación contra los Colorata y los 86 surgió entre los Albaz 2 años más tarde. Tenían a los soldados, siendo todos miembros de 86, en servicio activo, y los enviaron para que entraran al campo de batalla como drones. Los drones construidos a partir de la tecnología sobresaliente reunida en toda la República nunca podrían alcanzar un estado activo operacionalmente. Sin embargo, ¿cómo era posible que los Albaz, tan superiores a otros, construyeran algo inferior a los drones construidos por los inferiores del Imperio? Los 86 no son humanos, así que lo que pilotará los drones será algo no tripulado. La industria militar de la República, IMR, creó la máquina de combate automatizada no tripulada, el Juggernaut. Se consideró un arma humana donde las víctimas humanas se reducían a cero, y se introdujo a la batalla con el entusiasta elogio de los ciudadanos. Era una máquina no tripulada donde se instalaban los pilotos de 86 como un procesador, con una capacidad para que las personas pudieran pilotarlo. Año 367 del calendario de la República. En medio de este intenso campo de batalla con 0 muertos en combate, los soldados que no eran contados como muertos y tratados como de repuesto continuaban sacrificando sus vidas este día. Asterisco, asterisco, asterisco. Lena veía que las luces rojas que indicaban la legión se dirigían al oriente hacia su área de ocupación y se retiraban, así que ella se relajó un poco. Hubo 7 unidades perdidas en el tercer escuadrón, y una amargura subía por su pecho. Los 7 Juggernauts explotaron con sus procesadores dentro. No hubo supervivientes. El Juggernaut, un nombre elegido por sus desarrolladores quienes se exaltaban de intelectuales, fue nombrado en honor a los dioses extranjeros de la mitología antigua. Handler 1 a Pléyades. Confirmando que todos los enemigos se han retirado. Dio un suspiro y, a través del procesador de Pléyades, habló con el piloto 86 que luchaba por él mismo y por su familia para recuperar la ciudadanía. A través del uso de la escucha sincronizada para transmitir o recibir voces, el Power era un nuevo sistema de comunicación, más actualizado que las versiones pasadas, las cuales eran fácilmente afectadas por la distancia, clima, paisaje y los pulsos electromagnéticos de la interferencia electrónica producida por los drones Eintagsfliege de la Legión. En teoría, este método podría permitir la sincronización de los sentidos, pero solo la audición se sincronizaba en este caso. Las señales visuales eran demasiado para que el usuario lo soportara. Solo la audición sería suficiente para transmitir el mínimo de información. En cuanto a la experiencia, era similar a un comunicador o teléfono, y por lo tanto un bajo riesgo de confusión. Sin embargo, Lena asumió que eso no era simplemente todo. Sin una visión sincronizada, ella no tendría que ser testigo. No tendría que presenciar las miradas atroces de las máquinas enemigas ante ella, la devastación de las máquinas aliadas cerca a las ya deshechas, y el color de la sangre y de los órganos que estuvieran siendo arrancados de sus cuerpos, fluidamente. La vigilancia será llevada a cabo por el 4º escuadrón. Tercer escuadrón, por favor regrese. Aquí Pléyades, entendido, gracias por vigilar a los cerdos con tu telescopio desde allí, Handler 1. Al oír la respuesta de las Pléyades que rebasaba de sarcasmo, bajó los ojos. Ella era una albaz, una de las odiadas que victimizaron a otros. Al mismo tiempo, el hecho era que uno de sus deberes como Handler era velar por los 86. Buen trabajo, Pléyades. Para todo el mundo en el frente, y a los 7 fallecidos, mi más honesto agradecimiento. En el silencio había una frialdad penetrante y afilada como una cuchilla. El Pararride solo permitía la sincronización de audio, pero como estaba conectada a través de varias conciencias, las emociones de una conversación podían ser transmitidas a través de esta. Gracias por sus habituales palabras de amabilidad, Handler 1. Lena quedó perturbada por el tono de la fría condescendencia y malicia, un marcado contraste con la rabia y odio habituales. Asterisco, asterisco, asterisco. Al día siguiente,
Las noticias informaron lo habitual, que el enemigo tuvo grandes pérdidas, la República tuvo bajas mínimas, nadie murió, que la moral y progreso de la República prevalecería. Uno incluso podría sospechar si se trataba de una repetición de metrajes. Había un logotipo de una espada y un pie cortado lanzado en este canal nacional. Era el atributo de la revolucionaria San Magnolia. Su significado es el derrumbe del dominio y la destrucción de la opresión. Y también, considerando que la guerra terminará en otros 2 años, el gobierno ha decidido reducir el presupuesto. Primero, la zona 18 del Frente de Batalla del Sur será abandonada y todas las fuerzas internas serán despedidas. Así que la zona 18 en el sur ha caído. Lena suspiró. Este no era un problema que pudiera resolverse cambiando la descripción de la situación. Incluso después de perder las tierras, era absurdo que no tuvieran la intención de recuperarlas, sino que incluso planeaban reducir el presupuesto militar. Las finanzas confiscadas de los 86 ya habían sido agotadas. El gasto militar masivo resultaba de los presupuestos para las labores públicas y los beneficios sociales secretos. El gobierno era incapaz de ignorar las llamadas de los ciudadanos para reducir la militaridad. Sentada frente a Lena y vestida con un vestido de edad estaba su madre, abriendo sus brillantes labios rojos mientras hablaba con ternura. ¿Qué pasa, Lena? Deja esa triste cara y come. El desayuno estaba dispuesto en el comedor, y de ellos, la mayoría eran alimentos sintetizados en las plantas de producción. El país tenía menos de la mitad de su tierra, y todavía contenía por lo menos el 80% de la población, aparte de los 86. Claramente no había lugar para plantar semillas. Con el ataque e interferencia de la Legión, las comunicaciones con otros países se habían vuelto imposibles, y mucho menos el comercio, que uno podría incluso preguntarse si aún permanecían en pie. Lena tomó un sorbo del té rojo que sabía diferente a los que tenía presente en sus vagos recuerdos, y cortó la carne sintetizada hecha de proteína de trigo que difería completamente de la carne real. La compota acompañada de té era el único negocio real, hecho de las frambuesas que crecieron en el jardín. Este artículo era un lujo, considerando que la República en este punto no tenía tierra para diversos árboles, mucho menos un jardín. Su madre dijo con una sonrisa. Lena, ya es hora de que te retires y te cases con otro hijo de la familia. Lena suspiró en silencio. Los informes de guerra de la noticia seguían siendo los mismos todos los días, al igual que las palabras de su madre. Genealogía. Estatus social. Posición. Linaje. Sangre superior. La glamorosa mansión fue construida cuando los Millaises todavía eran nobles. El vestido de seda que ella llevaba era digno de la mansión, pero se desgastaba con el tiempo luego de que se fuera. Los momentos felices parecían haberse detenido allí. Parecía haberse apartado del mundo exterior, encerrada en su pequeño y eufórico sueño. La noble princesa de los Milices no debe estar involucrada con esta legión o esos 86. Es verdad que tu difunto padre fue un soldado, sin embargo, esta no es la era de guerra. No era de la guerra, ni mucho más, en este punto, el país seguía en guerra contra la Legión. Los ciudadanos que vivían tan lejos del campo de batalla aún no habían experimentado la guerra, las representaciones solo permanecían en las películas. Habían olvidado por mucho tiempo, ya fuera esa realidad o experiencia en vivo. Querida madre, es nuestro deber y honor como ciudadanos de la República proteger a nuestro país. Además, no se llaman 86. Son como nosotros, indiscutiblemente ciudadanos de la República. El delgado y delicado puente del rostro de su madre enseguida mostró un ceño fruncido. Asquerosos colorata, ¿qué ciudadanos de la República? Dios, las manadas de ganado no funcionarán sin cebo, pero el gobierno aún así les permitió poner los pies en las tierras de la República. Los 86 que se unían al ejército recibirían la ciudadanía junto con sus familias. Debido al racismo flagrante y radicalizado en todas las 85 áreas, sus residencias nunca fueron reveladas durante los últimos 9 años, desde que comenzó la guerra. Sin embargo, hubo muchos que probablemente regresaron a sus casas viejas y pasaron allí el resto de sus días. Esa fue una recompensa que se esperaba de sus contribuciones irrefutables, pero desafortunadamente, hubo algunos entre los beneficiarios que mostraron mucha reserva hacia esto. Esta persona ante Lena,
suspirando mientras sacudía la cabeza, era un ejemplo clásico. ¡Ah, qué asco! Asco absoluto. El solo hecho de pensar que hace 10 años estas criaturas que aparecen como seres humanos anduvieron por liberté et égalité, y que ahora está sucediendo de nuevo. ¡Ah! ¿Por cuánto tiempo será pisoteada la libertad e igualdad de la República? Parece que tus palabras ahora están pisoteando la libertad y la igualdad, querida madre. HM. ¿Qué te pasa? Al ver la mirada escéptica de su madre, era el turno de Lena de suspirar. En verdad, su madre no entendía. No solo se aplicaba a su madre. En este punto, los ciudadanos de la República siguen orgullosos del gobierno de la República del país, la bandera de 5 colores que simboliza la libertad y la igualdad, la fraternidad, la justicia y la pureza. Se les enseñó, a través de los libros de historia, las cosas que las monarquías pasadas y las dictaduras habían cometido, y les enseñaría el odio en la opresión, el ultraje en la represión, el desprecio en la discriminación y el genocidio como el acto del diablo. Sin embargo, no podían entender que las mismas acciones se repetían en las tierras de esta república. Si Lena lo señalara, le darían miradas de compasión, preguntando: ¿no eres capaz de distinguir entre humanos y cerdos? Lena mordió sus rosados y débiles labios. Las palabras eran convenientes, capaces de cambiar fácilmente la naturaleza de las cosas. Una vez cayera un letrero, los humanos se convertirían en cerdos. Su madre frunció el ceño, pareciendo levemente perturbada. Sin embargo, parecía haber entendido algo mientras reía. Tu padre ciertamente se preocupó por esos animales, así que nosotros también debemos verlos como iguales, ¿no? No, eso. Su padre se opuso a la deportación de los 86 hasta el final, pidiendo que se abandonara la ley. Lena realmente respetaba a su padre, pero no podía comprometerse plenamente con sus ideales. Sin embargo, ella recordó las llamas ardientes, las siluetas de las arañas cuadrúpedas, la insignia del esqueleto sin cabeza incrustado en la armadura, la mano estirada para ayudar, el brillante rojo y negro que la sombreaban desde su nacimiento. Somos ciudadanos de esta república, nacidos y criados en este país. La voz desenfrenada de su madre rompió el silencio. Aún así, Lena, el ganado tendrá sus propias reglas como ganado. No se puede esperar que esos imbéciles y bárbaros 86 comprendan los exaltados ideales y virtudes de los humanos. Simplemente tienes que encerrarlos y administrarlos. Lena terminó silenciosamente su desayuno, se limpió la boca con una servilleta y se puso de pie. Ya me iré, mi madre. Capítulo 1. El campo de batalla con 0 muertos. Parte 3. ¿Desea que me cambie de división? En la oficina del director adornada con oro apagado y papel tapiz marrón. El general Karstal estaba sentado en una silla antigua, y cuando su orden fue transmitida, Lena parpadeó sus ojos plateados confundidos. De hecho, muchos oficiales se intercambiarán debido a la reasignación de escuadrón. Los intensos combates en la primera línea significaban que los escuadrones se desgastarían hasta que no pudieran mantenerse. Por lo tanto, era común que los escuadrones fueran disueltos y reagrupados. Lena nunca tuvo la intención de reformar su escuadra actual, pero muchos fueron completamente arrasados. En verdad, la Legión era poderosa. El Imperio Giad, siendo una potencia militar y tecnológica, prodigó su viciosa filosofía y tecnología avanzada al desarrollo, y a cambio, obtuvo un armamento devastador y drones asombrosamente ágiles. Acumuló toda la inteligencia artificial superior que nadie más en su época tenía, la cual nunca se fatigaría, enfadaría o aterrorizaría ya que estos eran verdaderos drones no tripulados. No importa cuántas fueran destruidos. Las fábricas totalmente automatizadas localizadas profundamente dentro de las tierras de la Legión seguirían produciendo nuevas máquinas y enviarían nuevos ejércitos masivos como nubes negras giratorias. A diferencia de lo que sabían los ciudadanos, los Juggernauts no eran iguales en sus capacidades y, naturalmente, la cantidad de daño sufrido no sería ciertamente mínima. De hecho, se produciría un gran número de bajas en cada salida, y solo las reposiciones continuas podrían mantener las líneas del frente. Sin embargo, la escuadra de Lena estuvo a cargo de no sufrir muchas bajas.
La cicatrizada cara de Karstal se relajó. Era alto y corpulento, con los hombros anchos, la barba en su mentón emitía una firme y dominante presencia. No te diré que tu escuadrón será reformado. De hecho, el comandante de otro escuadrón se ha retirado, así que es una necesidad urgente seleccionar un comandante que lo sustituya. ¿Entonces ese escuadrón está a cargo de defender una base importante? Parecía que ya no podían esperar a que los superiores decidieran al sustituto. Correcto. El Frente Oriental, las primeras fuerzas defensivas de la primera área de batalla, con nombre clave de Escuadrón Spearhead. Es un conjunto de veteranos elegidos en el Frente Oriental. En otras palabras, los élites. Lena estaba cada vez más perpleja, sus adorables cejas se curvaban en un ceño fruncido. La primera zona de batalla era el área defensiva más propensa a soportar el peso de la invasión de la Legión. Las primeras fuerzas de defensa eran la principal escuadra que operaba en ese campo de batalla, asumiendo responsabilidades completamente diferentes a las de las segundas, terceras y cuartas fuerzas que estaban a cargo de la vigilancia y el apoyo nocturno, y solo salían a la batalla cuando las primeras fuerzas no podían salir. Una nueva comandante como yo podría no estar a la altura de tal tarea. Karstal hizo una mueca. ¿Cómo puede decir esas cosas la chica más joven del grupo 91, y la primera que ha sido promovida a comandante? Ser excesivamente humilde te causará disgusto, Lena. Mis disculpas, tío Jerome. Hacia Karstal, que se refería a Lena por su nombre, esta última bajó humildemente la cabeza. Karstal era un buen amigo de su difunto padre, y los dos eran los pocos raros sobrevivientes de hace 9 años, cuando el ejército principal de la República fue aniquilado. Cuando ella era joven, a menudo él pasaba a jugar con ella, y después de que su padre muriera, cuidó a Lena el doble, desde financiar el funeral hasta otros asuntos diversos. Para ser honesto, nadie está dispuesto a ser el handler del escuadrón Spearhead. ¿No son élites? ¿No es el mayor de los honores comandarlos como soldado de la República? No todos los handlers cumplirían sus responsabilidades seriamente. Lena había oído rumores de que algunos se quedaban en la sala de control, jugando videojuegos, que algunos no se molestaban en comandar desde la sala de control, y que algunos no proporcionaban datos de inteligencia a sus fuerzas, viendo cómo las unidades de las que estaban encargados morían una por una como una novela de suspenso, compitiendo con sus amigos para ver qué escuadrón era eliminado más rápido. De hecho, los que realmente comandaron seriamente eran una rareza, pero eso era un asunto completamente diferente. El escuadrón contiene élites. Karstal habló con un tono pesado. La unidad líder de Spearhead, nombre clave Personal Undertaker, tiene mucha historia. Undertaker. Un nombre tan extraño. Aquellos que lo conocen lo llaman el dios de la muerte, y se alejan de él por temor. El rumor es que él hizo enloquecer a su antiguo handler. Lena no pudo evitar exclamar. Típicamente, era al revés. ¿Un procesador hizo enloquecer a un handler? ¿Cómo? ¿Alguna historia extraña? No tengo tiempo para contarle tales historias a mi subordinada mientras está de servicio, pero la verdad del asunto es que extrañamente, muchos handlers que tomaron los escuadrones en los que Undertaker estaba habían solicitado un cambio de escuadrón o la jubilación. Hubo incluso uno que inmediatamente pidió un cambio de fuerzas después de la primera operación, y otro que cometió suicidio, aunque la correlación es indeterminada. ¿Suicidió, dice? Palabras verdaderamente increíbles. He oído que los jubilados todavía oyen las voces de los muertos. Ciertamente, se parecía a una especie de historia de terror. Karstal notó que Lena estaba en silencio, y pensó en algo, consolándola. Puedes decirme si no quieres, Lena. Está bien que permanezcas con tu escuadrón actual. Dije que Spearhead contenía a los veteranos. Es entendible que sea imposible sincronizarse con todos ellos cuando salgan, así que la vigilancia mínima lo hará. En cuanto al mando, puedes dejárselo a ellos. Lena apretó los labios. Haré esto. Administraré, mandaré y lideraré al escuadrón Spearhead. Es un deber y un privilegio como ciudadano de la República proteger el país. Ser la líder de la vanguardia sería un gran honor para ella, no algo que pudiera permitir o desear rechazar.
Karlstal entrecerró los ojos. Solo haz lo mínimo, y por favor, abstente de comunicarte con los procesadores a tu cargo. Un comandante tiene la obligación de entender a los subordinados. Comunicarse con ellos es una necesidad, mientras no se me niegue. Por Dios, en verdad tú. Con una suave mueca, suspiró. Sacó un paquete de documentos de su escritorio y lo extendió delante de ella. No registre el número de víctimas en el informe. En la actualidad hemos declarado que no hay humanos luchando en primera línea, que cualquier cosa grabada que no supone que exista sea ignorada. Su forma de protesta no será escuchada por nadie. Incluso si lo dices, no puedo aceptar esto en silencio, y las leyes de contener a los Colorata ya no tienen bases para ellos. El Imperio Jiad, que arrasó el continente a través de su poderoso poderío militar, parecía haber sido aniquilado hace 4 años. Era una rareza captar las señales inalámbricas controladas por el Imperio debido a la interferencia constante de los Eintagsfliege. Hace 4 años, sin embargo, de repente desaparecieron, y nunca más se oyó hablar de ellos. Uno se preguntaría si se debe a la desenfrenada legión, o por otras razones, pero en cualquier caso, el Imperio debería haber sido arrasado. Los campamentos de concentración de 86 fueron construidos sobre la premisa de que eran los descendientes del Imperio, y la base y la justificación para que perdieran como resultado. Sin embargo, la gente no estaba dispuesta a dejar de seguir con este entretenimiento, llamado discriminación, que habían obtenido. Mientras seguían pisoteando y maltratando, cada vez estaban más engañados con un sentido de superioridad, que eran vencedores. Ellos eligieron el modo simple de obtener deleite, no acabar, sino ocultar el escenario actual de que fueron sellados por el Imperio y sus drones, y el sentimiento inverso. Ignorando que es una falla mayor en eso. Esto ya es imperdonable para empezar. Lena. La serena voz nombró a Lena, y ella calló. Puede que seas demasiado idealista. No solo con los demás, sino contigo misma. Los ideales son demasiado altos e imposibles de alcanzar. Ya veo. Los ojos plateados de Karlstal se relajaron, dando un brillo amargo en su mirada nostálgica. Eres en verdad muy parecida a Václav. Ahora bien, comandante Vladilena Milice, a partir de hoy, te ordeno que seas la handler de la primera fuerza defensiva en el primer frente de batalla. Espero que trabajes duro. Muchas gracias. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Así que aceptaste? ¿Qué te interesó, Lena? Un cambio de escuadrón significaba cambios en muchas otras cosas, y una de ellas era la configuración del Power Raid, donde quiera que el Power Raid se debiera conectar. El jefe del equipo de desarrollo de Power Raid era Annette, y también se encargaba de los cambios y ajustes de configuración de Lena. Ella, quien había pensado en sus consejos, estaba cambiando su uniforme militar. Colgó cuidadosamente el vestido de tela no tejida en la percha, abrochándose la blusa mientras respondía a Annette. Annette estaba en la sala de observación, separada por un panel de vidrio. El destacado palacio de la era imperial era utilizado como edificio de investigación, y aunque parecía real como lo era durante los periodos de la monarquía, las hojas del altar y del cristal vistas por todas partes daban una sensación fría y dura. Una de las paredes de cristal representaba un mural de peces tropicales y arrecifes de coral. Fue simplemente una excusa inventada por ellos. No trabajarán duro y se lo inventaron. Lena onduló sus labios con una sonrisa mientras colocaba la liga en sus medias. Había estado pasando por controles periódicos relacionados con el uso del Parak Raid. Annette realmente era inquietante. Es cierto que alguien realmente cometió suicidio. Annette, quien estaba detrás de la pared de cristal y la pantalla holográfica, modificó los valores de los ajustes, y tomó un sorbo de su taza de café, o lo que sea esa cosa espesa similar al lodo, así que ella dijo. Lo del fantasma ha de ser algo inventado por algunos de los viejos, pero se dice que ese hombre se voló los sesos con una escopeta. Lena se puso la falda y la blusa, enrolló sus mangas y se dio la vuelta. Extendió sus manos hasta su cabello plateado que cubría su hombro, y lo peinó hacia atrás. ¿En serio? Me hicieron investigar si se trataba de un mal funcionamiento en el Power Raid. Dejando de lado si era un comandante, no es bueno que se divulguen noticias de suicidio. ¿Y entonces?
Annette simplemente se encogió de hombros, como una cuestión de hecho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Él está muerto. ¿Dónde más se supone que investigue? El dispositivo RAID está normal, se realizaron las comprobaciones. Si fuera posible, tal vez traería a Undertake, pensé. Así que les pedí que trajeran al procesador, pero los idiotas de la sucursal logística solo dijeron, en este vuelo no hay espacio para cerdos. Cruzó los brazos con rabia, apoyándose en la pared con algo de pereza, resoplando. Era tan linda y elegante, pero su conducta carecía de encanto femenino. Si lo hubieran traído, yo lo habría investigado a fondo, incluso su cabeza. Por el amor de Dios. Lena frunció el ceño ante sus términos no moderados. Sabía que Annette no tenía la intención de decirlo, pero lo encontraba insoportable. Entonces, ¿qué pasa con el procesador? No lo dije yo, sino esos tipos de la policía militar. Leí el informe de ellos, y fue básicamente nada. Él solo dijo que no tenía ni idea, y se acabó. ¿Quién sabe qué pasó? Annette se curvó los labios en una sarcástica burla. Le dijeron que el handler había muerto, y entonces él respondió, ¿solo es eso? El tono era básicamente ¿y qué? Bueno, como sea, es solo un 86. Aunque su superior murió, no hay otra reacción que uno se pudiera esperar. Lena se quedó en silencio, y el desprecio desapareció de la cara de Annette. Oye, Lena, debes unirte al equipo de investigación después de todo esto. Lena parpadeó confundida y vio a Annette levantando las cejas como un gato. Sus ojos plateados mostraban una inesperada sinceridad. El ejército en este momento es solo un centro de detención para desempleados. Nuestro equipo de investigación aún está bien, pero las otras fuerzas son solo un puñado de idiotas de las áreas altas que ni siquiera pueden trabajar para salvar sus propias vidas. En este punto, las zonas legislativas de la República consistían desde el área 1 en el centro, enumerándose a partir de un número cuadrado centrado. Cuanto mayor sea el número, peor son las condiciones de vida, seguridad, niveles de educación, y mayor la tasa de desempleo. 2 años después, cuando la legión se acabe, ¿qué piensas hacer? La etiqueta de soldado retirada en tu hombro no va a ayudarte a encontrar otro trabajo. Lena solo pudo hacer una mueca. Todos los drones de la legión dejarían de operar dentro de 2 años. Ese era un hecho descubierto al capturar algunos de ellos. Sus unidades de procesamiento central contenían una vida útil fija que no podía modificarse. Cada nueva edición del sistema solo podía durar 50.000 horas como máximo, o aproximadamente 6 años. Esto probablemente era un fallo de seguridad en caso de que los drones enloquecieran. Desde que se confirmó que el imperio había sido aniquilado hace 4 años, la unidad central de procesamiento de los drones de la Legión debería dejar de funcionar completamente dentro de 2 años. De hecho, basándose en las observaciones de las líneas del frente, los números de la Legión habían estado decreciendo, posiblemente debido a que las máquinas estaban desgastadas, incapaces de ser mejoradas. Gracias. Pero todavía estamos en época de guerra. Así no tendrás que salir y hacer eso. Annette no retrocedió. Una vez que los datos fueron configurados, apagó la pantalla con un movimiento de su mano, y se inclinó hacia adelante. Y entonces, ella con rabia habló. Real o no, vas a comandar a procesadores problemáticos. ¿Quién sabe cómo acabará eso? Y los power areas podrían no ser del todo seguros. Lena no pudo evitar abrir los ojos. ¿No está probado completamente que los pararides son seguros? Annette parecía habérselo dicho accidentalmente. Daba una mirada de una niña que fue atrapado, y silenció su voz. Lena, ¿no conoces este país? No puedes tomar lo que dicen en sentido literal. La República, tan orgullosa de su genética superior, no permitiría ningún defecto en su tecnología. Incluso si lo hubiese, no lo admitirían. Esto se aplicaba no solo a los pararides, sino también a los Juggernauts. De hecho, podría decir que es como una superpotencia o algo así. Teníamos a esas que investigando, y nos dimos cuenta de que agitar esta parte del cerebro causaría un efecto pararide, que es lo mismo que esta cosa.
Señaló el dispositivo RAID en su mano. El aro plateado de aspecto elegante tenía incrustado cristales azules en él. Varios cables eran conectados desde los cristales hacia la terminal, a medida que los datos eran sobrescritos en el primero. Estos, superhumanos, eran hermanos, sincronizados entre sí, así que simplemente escribimos un código genético modificado de padre a hijo en el dispositivo RAID de un handler y las unidades procesadoras. En cuanto al por qué eso pudo hacer que se sincronizaran, todavía no estamos seguros. Pero, esta era la investigación de tu padre, ¿verdad? Una investigación en conjunto. La base de la investigación, o la hipótesis, provenía de ese colaborador. Papá solo preparó el espacio de investigación y los sujetos de prueba replicaron el fenómeno. Entonces, puedes hacer que el colaborador vuelva a trabajar, ¿verdad? En ese momento, los ojos de Annette se volvieron fríos y sombríos. Imposible, él es un 86. Los 86, no considerados como humanos de ninguna manera, sus nombres no fueron registrados, simplemente se les asignó un número cuando fueron distribuidos en los campos de concentración. En cuanto a quienes estaban, nadie lo sabía. Los dispositivos RAID tienen características de seguridad para evitar que esto suceda, pero cuando los Power Areas son activados por múltiples personas, el cerebro se sobrecarga, y a máxima sincronización, dará lugar a una interrupción mental. Además, existe el problema de demasiada actividad que lleva a que uno se pierda. ¿Sabes sobre el accidente de mi padre, o no? El padre de Annette, el profesor Joseph Van Penrose, por desgracia enloqueció en un experimento poco después de haber publicado su tesis sobre los Power Areas y completará el dispositivo RAID, muriendo como resultado. Se dijo que la activación del dispositivo RAID se ajustó accidentalmente al valor teórico máximo. Algunos dedujeron que podría haberse metido en un lugar determinado más allá del acúmulo del subconsciente de uno, y acabó en el acúmulo del subconsciente del propio mundo, viendo a la humanidad como un todo, en vez de individuos. Si se utiliza durante mucho tiempo, quién sabe el efecto que tendrá, que uno o dos 86 mueran no importa, pero ¿qué pasará si algo malo te sucede? Lena instintivamente dio una mirada de disgusto. Sabía que Annette estaba simplemente preocupado por ella, pero no pudo evitarlo. No hagas eso es inmoral de tu parte. Annette finalmente agitó la mano con impaciencia. Bien, bien. Eres algo curiosa. Un silencio incómodo pronto llenó ambos lados de la pared de cristal. De repente, Annette sonrió, como para acabar con el silencio. Hablando de curiosidad, Lena, ¿quieres una rebanada de chifón? Es algo nuevo que hice con huevos. Las invisibles orejas de gato de Lena parecían haberse animado, y Annette dio una pequeña risa. Como una chica, Lena tenía un deseo incondicional por los dulces. Este chifón tenía un montón de claras de huevo, un artículo lujoso entre los lujos de la república carente de tierra para criar aves de corral. Tal gozo era algo que solo las princesas von Penroses, quienes eran de la ex nobleza, tenían en una mansión gigantesca, y podían poseer criaderos de pollos. Sin embargo, esto no es ese tipo de cosa con sabor a queso, incluso sin queso en el interior, que emite humo negro, bueno, que se parece a una rana o algo así. Solo para recalcar, esa fue la reseña de quien se comió el profiterol que hizo Annette. La última línea, para ser exactos, debía de ser como una grumosa rana estrangulada. La apariencia, e incluso el color era el mismo que el de una rana. Relájate. Esto es normal. La pareja de mi casamentera llegó ayer, así que hice que lo probara. Sin embargo, le salió espuma por la boca y se desmayó después de comer el quinto. Al menos. Incluso si lo odias, podrías haberle compartido tu nueva creación. Por supuesto. Lo hubiera empacado muy lindo, con una envoltura de color rosa, un nudo de mariposa y un beso en una tarjeta que dijera para mi querido, Teobald, y lo hubiera colocado en el apartamento en el que se queda con su mujer. Lena se preguntaba si debería sentir lástima por el hombre. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de un momento agradable con un poco de pastel y té junto a Annette, la transferencia de datos se completó. Lena volvió a su sala de control, y tenía el dispositivo RAID colocado en su cuello.
El aro plateado tenía patrones delicados que los albás adoraban, y se asemejaba a una elegante gargantilla. El ornamento de cristales en forma de cuentas contenía algunos cristales de simulación neuronal usados para cálculos. Deslumbraba bajo la luz, y era difícil imaginar que su verdadera naturaleza era de unos auriculares con micrófono en el cuello. Repentinamente recordó lo que había oído en la conversación. El dios de la muerte. Causó un suicidio. No le importaban las muertes humanas. 86. ¿Qué clase de persona era él? ¿Tal vez nos odia a todos? Ella sacudió la cabeza y respiró un poco. Cierto. Activar. Activó el Par-Arias. Era un comunicador hecho para todas las edades, no se afectaba por la distancia, tiempo o paisaje, siendo capaz de ser contactado en cualquier momento. La conexión estaba completa. No hubo problemas. Había ruido sonando en esta habitación, cuando no debería haber sido. Aquí Handler 1 a todos los miembros del escuadrón Spearead. Reunión por primera vez. A partir de hoy, seré su handler. Después de eso hubo una pausa preocupante. Lena sintió una agonía. Cada vez que se hacía cargo de un nuevo escuadrón, todos mostraban la misma reacción confusa al escuchar su voz. El saludo entre los seres humanos debe ser algo muy natural. Sin embargo, este incómodo silencio se prolongó por un momento. Una voz tranquila y extremadamente joven resonó en el audio del Par-Arias. Encantado de conocerla, Handler 1. Aquí el líder del escuadrón Spearead. Nombre clave personal Undertake. La voz era diferente de lo que ella esperaba. Era una voz precisa y clara, tan relajante como la superficie de un lago en lo profundo de un bosque. El dueño de esa voz parecía tener una edad similar a la de Lena, muy probablemente nació en lo que antes era una familia de clase media alta. Hemos sido notificados de un cambio de handler. A partir de ahora, por favor cuídenos. Lena sonrió al oír la voz monótona de lo que parecía ser una persona poco amable. Es cierto, si seguían conversando, ella comprendería que no había manera de malinterpretarlo. Todos eran humanos. No había existencia alguna debajo de los seres humanos llamada 86. Igualmente aquí. Es agradable estar bajo tu cuidado, Undertake.